El 6 de enero de 2023 en la escuela Rich Neck Elementary, aquí en Newport News. Había una sola persona que tenía tanto la autoridad para actuar en una crisis como el conocimiento de que una crisis estaba ocurriendo. Mi nombre es Josh Jenkins. Soy el fiscal del estado asignado para llevar este caso. Me asiste mi asistente legal, Megan May. Y les agradezco a todos ustedes, como ya lo dijo el juez, por su servicio. Sé que es incómodo ser jurado, pero este caso es importante para todos los involucrados. Y les agradezco por cumplir con su deber, y sé que lo harán. El 6 de enero de 2023, los padres de los niños que asistían a la escuela Rich Neck Elementary y los propios niños se despertaron como en cualquier día normal. Prepararon lonches, subieron al autobús escolar, se subieron a sus autos, caminaron a la escuela de la que escucharán. Y para ellos nada era diferente ese día. Y mientras los padres veían a sus hijos con sus mochilas entrar a ese edificio, esos padres confiaron el cuidado de sus hijos a esa escuela. Tienen la promesa de que cuando llevo a mi hijo a la escuela lo mantendrá seguro. Pero la evidencia les mostrará que eso no fue exactamente lo que sucedió. Entiendo y quizás ustedes entiendan que en este incidente una maestra fue baleada. Eso es una tragedia horrible y de verdad lamento mucho lo de la señorita Werner. Pero este caso no se trata de la señorita Werner. Este caso se trata de los niños que vivieron este evento en el salón de la señorita Werner. 20 de ellos. De eso se trata este caso. Escucharán a esa maestra porque fue testigo de los hechos, pero ella es una testigo. Las víctimas de este delito son los niños. La acusada, la doctora Ebony Parker, era la subdirectora de la primaria Rich Neck en ese momento. Ella era la persona a la que le pagaban para cuidar de esos niños. Y alrededor de las 11:40 a.m., la señorita Werner había visto a un niño en particular, de quien sabrás que tiene un largo historial. Un largo historial de problemas de disciplina, de los cuales el Dr. Parker ya estaba al tanto mucho antes del 6 de enero de 2023. Pero la señorita Werner observó algo sobre este estudiante que le preocupó. La vas a escuchar y vas a saber cuál era esa preocupación. Y luego te va a decir que fue con la doctora y le advirtió. Le advirtió que este niño, a quien llamamos JT, estaba en un estado de ánimo violento. Escucharás que ella dijo, no sé qué voy a hacer si él me golpea. Esa es la información que el Dr. Parker tenía sobre el historial de JT, eso lo sé, pero a las 11:45 a.m., la señorita Werner entra, le dice al Dr. Parker que JT está violento y el Dr. Parker no le responde, la mira fijamente por un momento y luego regresa a su trabajo en su oficina. La advertencia fue ignorada. Vas a escuchar que el pasado de este niño significa que ninguna advertencia debe ser ignorada. Porque vas a escuchar a una maestra que le dio clases a JT el año anterior. Vas a escuchar sobre la violencia que esa maestra experimentó a manos de un héroe. Y vas a escuchar sobre el informe que esa maestra le hizo al Dr. Parker en esa reunión. Y que la respuesta del Dr. Parker fue una mirada en blanco, mirar hacia abajo, no decir nada. La misma respuesta que tuvo a las 11:45 a.m.
el 6 de enero de 2023. Pero esa advertencia no fue la única advertencia. A las 12:20, una especialista en lectura le dice al Dr. Parker que cree que tal vez JT tiene un arma de fuego. Ella dijo que tal vez sea un juguete, tal vez sea real, no lo sé. Ella cree que JT tiene un arma de fuego. Ella dice, voy a revisar su mochila. La doctora Parker realmente no le responde, pero ella va y revisa la mochila. No encuentra nada sobre eso. Mientras tanto, hay algunas situaciones preocupantes en el patio de juegos con JT. Y aprenderás por qué los maestros y consejeros luego llegan a esperar eso. JT ha sacado esa arma de fuego de su mochila, la ha puesto en su abrigo y la está llevando consigo en un patio de juegos lleno de estudiantes de primaria en la escuela primaria Richneck. Vas a escuchar que se la mostró a otro estudiante de primaria, quien luego lo reportó. El joven RR. Reportó exactamente lo que había visto a un maestro. Estaba aterrorizado, comprensiblemente alterado, llorando cuando reportó lo que había visto. A las 12:30, ese especialista en lectura regresa con el Dr. Parker y le dice, creo que tiene el arma en su chaqueta. No lo hagas. Su mamá estará aquí pronto. Solo puedo imaginar cómo eso pudo haber... Ya, pero alrededor de la 1 de la tarde, un orientador escolar va con el Dr. Parker y le dice, quiero revisar al niño. ¿Puedo revisarlo físicamente? Ella dice que no. Mamá llegará pronto. Durante más de una hora, varias personas fueron con la doctora Parker y le dijeron que había un niño armado en una escuela primaria, interactuando con niños en el salón de clases, niños en el patio de juegos, niños en los pasillos, múltiples advertencias llevadas directamente a ella. Ella dice que no lo hagan. Ella dice que revisen al niño, no. Ella dice que llamen a la policía o ella llama a la policía, no. Ella saca al niño del salón de clases y lo separa, no. Ni siquiera se levantó de su escritorio, ni siquiera salió de su oficina. Advertencia tras advertencia tras advertencia, no hizo nada. La crisis en este caso no comenzó con el disparo del arma. La crisis en este caso comenzó a las 11:45 am. Cuando la señorita Werner advirtió inicialmente a la doctora Parker que había un problema. Ese fue el momento en que Parker debió haber salido de la oficina e investigado esto. Hay un momento que te será descrito por un testigo, la canción Stand and Deliver, donde, después de todo lo que ahora sabe, todas las sospechas que ha escuchado, y repetidamente ha escuchado que este Kovac y otros van y le dicen al Dr. Parker, ella ve a JT en el salón de clases usando un abrigo verde. Ella está nerviosa. Y en un instante lo ves sacar esa pistola y apuntarla directamente a su cara. Y antes de que tenga oportunidad de hacer algo más que levantar la mano, JT dispara esa arma. Le da a esta mujer. En el momento en que dispara esa arma, hay 19 niños. Y por eso te digo que este caso no se trata de este.
Este caso trata sobre los 19 niños cuyas vidas estuvieron en peligro en ese momento, pero también en los momentos previos. Esos niños estaban, algunos de ellos, entre el arma y esta mujer. Algunos de ellos, un pequeño movimiento del arma, pudo haber alcanzado a un niño en lugar de a la señorita Werner. Están justo ahí. Algunos estaban hombro con el tirador. Todos ellos, como sabrás, vieron cómo su maestra se sujetaba el pecho y sangró delante de estos niños que gritaron de horror y corrieron por el pasillo hacia el salón de otra maestra, y la señorita Werner corrió a la oficina y se desplomó en el suelo. ¿Dónde estaba el doctor Parker en ese momento? Ella había cerrado con llave. Ella misma en su... ¿La escuela estaba en cierre de emergencia? Aún no. Todavía no. Pero unos minutos después de que la señora Werner entra al salón, una recepcionista, la señorita Olmeyer, finalmente pone a la escuela en cierre de emergencia. La felicito por hacerlo. Ella debió haber preguntado. Y también lo fue. Demasiado poco y demasiado tarde. De vuelta en el salón de la señorita Werner, la señorita Kovac había llegado, la especialista en lectura de la que te hablé antes. Ella conoce a Joaté. Ella conoce su historia y cuando escuchó ese disparo, supo exactamente lo que había pasado. Y fue directamente a ese salón de clases. Encontró en ese salón de clases la pistola tirada en el suelo. Sabrás que esa pistola contenía 7 balas, más una que estaba atascada en el mecanismo del arma de fuego. Así que eran 8 en total sin disparar. Amy Kovac entra a ese cuarto y sujeta a JT en un abrazo de contención mientras llama al 911. Ella sostiene a ese niño ahí hasta que él vuelve a la vida. Ella te dirá que todo ese tiempo él estaba maldiciendo. Él estaba diciendo, explicando que le disparó a su bocina. Y ella estaba diciendo, como la profesora ejemplar que es, no uses ese lenguaje vulgar, sabes que está mal. Ella solo está haciendo lo mejor que puede para controlar la situación sola en el salón de clases donde acaban de dispararle a un maestro. La señorita Kovac, la especialista en lectura, también fue quien revisó la mochila después de avisarle al doctor Parker. Eso fue lo que dijo. Una tarea que no creo que los especialistas en lectura se supone que deban hacer en una emergencia. Y la razón por la que no creo eso es porque la política escolar en ese momento decía exactamente eso. Richland había adoptado un plan de manejo de crisis. Y ese plan requería que los maestros y demás personal escolar reportaran situaciones de crisis a los directivos y requería que los directivos tomaran medidas. Una de esas políticas del manual de Newport News, como aprenderán, era que en cuanto a registrar a un estudiante, eso solo podía hacerlo un administrador o un oficial de seguridad escolar. Y en el momento de este tiroteo, no había un oficial de seguridad escolar en este edificio. Compartían a su oficial de seguridad con otro edificio, así que el oficial de seguridad estaba en la otra escuela. Así que en el momento de esta crisis había exactamente dos personas en el edificio que tenían la autoridad según la política para actuar. Y esas dos personas eran el director, la señorita Newton y el subdirector, el doctor Park. Pero déjenme recordarles cómo empecé hoy.
Solo había una persona que tenía tanto el conocimiento de la crisis en curso como la autoridad para actuar. Mientras que la señorita Newton, la directora, ciertamente tenía la autoridad para actuar, ella no tenía idea de nada de esto. ¿Porque el doctor Parker ni nadie más? Se molestó en decírselo. La señorita Newton, como verás, no supo de ninguna de estas sospechas ese día. Ella no sabía que nada de esto estaba pasando hasta que apareció una pistola. Así que tenía autoridad, pero no sabía que había un problema. Solo el doctor Parker tenía ambas cosas. Cuando escuchen a estos miembros de la facultad, ellos les dirán que desearían haber violado la política. En retrospectiva no habrá ninguna duda. Lo lamentan haber seguido la política de Newport News. Te dirán cada uno de ellos que desearían haber registrado al niño y haber encontrado el arma, o que desearían haber llamado a la policía. Eso es lo que dicen en retrospectiva. ¿Y sabes qué? Apuesto a que el Dr. Parker también desearía haber hecho las cosas de manera diferente en ese momento. Yo sí. Pero aquí está la diferencia. Las políticas que estaban vigentes permitían y de hecho obligaban al Dr. Parker a actuar. Los maestros, por otro lado, y el personal docente, si ellos actuaban, estarían actuando en contra de las políticas que estaban vigentes en ese momento. Y esa es una diferencia significativa. Ese día, solo había una persona en la escuela que tenía tanto la autoridad para actuar como el conocimiento de la crisis en curso. Y esa persona, como verán, era el Dr. Parker. Muchas personas sabían que la crisis había comenzado. 2 personas tenían la autoridad para hacer algo al respecto, pero solo una tenía ambas cosas. Durante el transcurso de este juicio, vamos a mencionar muchas iniciales. No estamos diciendo los nombres de los niños porque no queremos exponerlos ni que esta sea su historia para siempre. Les estamos pidiendo a todos los que testifican y a todo el personal que usemos iniciales. Digo eso porque van a ser muchas iniciales. El juez les habló antes sobre tomar notas y es su decisión. Estas se repartirán a quienes deseen tomar notas aquí en unos momentos. Permítanme animarlos diciéndoles que casi toda la evidencia importante en este caso va a salir poco a poco, pieza por pieza, como un rompecabezas, detalle por detalle, de varios testigos que subirán al estrado y testificarán. Y cuando regresen a deliberar al final de todo esto, ¿todo lo que tendrán será su memoria? Y sus notas para ayudarles a refrescar la memoria. No podrán pedir que se les lea el testimonio de nuevo, como señaló el tribunal. Y muchas veces he tenido la experiencia de que los miembros del jurado deciden hacer una pregunta, que es, ¿qué dijo tal persona en su testimonio? Y siempre el juez les dice, no podemos responder esa pregunta. Tienen que confiar en su propia memoria, así que solo les estoy avisando. Les vamos a dar muchas iniciales, muchos detalles. Y cuando el juez les dé las instrucciones sobre la ley al final de este proceso, tendrán que recordar todos esos detalles para poder decidir este caso. Así que les pido que realmente presten atención a los testigos y les sugiero que tomen notas para ayudarles a refrescar su propia memoria, porque al final habrán escuchado a muchas personas. 6 de enero de 2023. 20 estudiantes entraron al salón de clases de este alumno y sus vidas cambiaron para siempre. El trauma que experimentaron es invisible y escucharás a algunos de los padres hablar sobre ese trauma